sisal. Trabajo forzado y represión en las plantaciones de Azúa durante la era de Trujillo. En 1930, Rafael Leónidas Trujillo Molina ascendió al poder en la República Dominicana, instaurando una de las dictaduras más férreas de América Latina. Gobernó con mano de hierro hasta su asesinato en 1961. Su régimen se caracterizó por el culto a la personalidad, la censura, la represión y el control absoluto de la vida política, económica y social del país. Para Trujillo, el campo dominicano no solo era fuente de riqueza agrícola, sino territorio a controlar militar y políticamente. La Guardia Rural, los alcaldes pedáneos y los capataces de finca fueron los brazos locales del poder. En este contexto, la provincia de Azúa se convirtió en un epicentro de la producción de sisal, una fibra de agave para exportación cultivada con promesas de progreso, pero sostenida sobre trabajo forzado y miedo. Este documento busca educar y recordar las historias de quienes vivieron esa represión, centrándose en la figura simbólica de Alcántara, el verdugo del sisal, nombre con que la memoria oral designa al capataz brutal que vigilaba, castigaba y garantizaba la producción para el régimen. Es un homenaje a las víctimas y un ejercicio de memoria crítica para prevenir que la historia se repita. Este documental de Dominicana Desenterrada se construye con testimonios, archivos, prensa histórica y fragmentos de una verdad que ha sido enterrada por décadas. Pero hoy, como todo lo que ha sido silenciado, vuelve a emerger. Porque la historia que no se cuenta se repite. Capítulo 1. El régimen de Trujillo y su control del campo. El ascenso de Trujillo fue el inicio de un régimen personalista que consolidó el poder mediante violencia y propaganda. El dictador no era solo presidente, era dueño de tierras, empresas y de la vida política del país. Su rostro estaba en oficinas públicas, escuelas y monedas. En el campo, la militarización fue clave. La Guardia Rural vigilaba pueblos y fincas, controlaba desplazamientos y castigaba disidencias. Los alcaldes pedáneos y capataces locales reforzaban el control sabiendo quién debía dinero o quién criticaba al régimen. El sistema del enganche por deuda obligaba a campesinos a trabajar para saldar cuentas infladas en tiendas de raya. Las deudas se hacían perpetuas. Escapar no era opción. La Guardia Rural perseguía a quienes huían. El miedo se convertía en disciplina. Bastaban arrestos o golpizas ejemplares para mantener el orden. Así, el régimen consolidaba su poder sin desplegar grandes ejércitos, usando el terror cotidiano como herramienta de gobierno. Capítulo 2. El sisal en Azúa, promesa económica y condena social. El sisal se presentó como símbolo de modernización y progreso. La fibra del agave era valiosa para fabricar cuerdas y textiles industriales. El Estado impulsó su siembra en provincias del sur como Azúa, brindando créditos a terratenientes fieles al régimen y controlando la exportación. Pero para el campesinado, el sisal fue sinónimo de explotación. Las fincas reemplazaron cultivos de subsistencia. Las familias quedaron atrapadas en el monocultivo, dependientes de los dueños de plantaciones y sus vales de tienda. Las jornadas eran extenuantes. Bajo el sol, obreros cortaban pencas con machetes afilados, soportaban espinas y polvo. El ritmo era impuesto por capataces que vigilaban cuotas y castigaban a quien no cumplía. El Estado respaldaba a los dueños con fuerza militar. Las protestas se aplastaban, las quejas se ignoraban. Así, el progreso del sisal financió al régimen mientras los obreros vivían endeudados y con miedo. Capítulo 3. Alcántara, el mito y la memoria del verdugo. En las plantaciones de Azúa surgió la figura del capataz brutal, recordado en la memoria oral como Alcántara. No siempre se sabe si fue un solo hombre o un apodo colectivo para varios capataces violentos. Lo importante es el papel que ocupa en los relatos. El hombre con machete al cinto, el que decidía quién trabajaba, el que gritaba órdenes y daba golpes, el que enviaba a deudores a la Guardia Rural. Su violencia no era solo personal, era el brazo local de la represión estatal. Los guardias rurales no estaban siempre presentes, por eso el Estado necesitaba capataces leales y duros. Alcántara era parte de ese engranaje. Testimonios orales lo describen como temido y respetado. Él no hablaba mucho, miraba y uno entendía. Si parabas te gritaba o te daba.
Si le contestabas te mandaba preso, así era. Con el tiempo, Alcántara se convirtió en advertencia y mito, un recordatorio del miedo que mantenía la disciplina en el Sisal. Capítulo 4. Testimonios y memoria colectiva. La memoria oral es fundamental para reconstruir esta historia. Aunque no existan archivos con todos los detalles, las familias campesinas conservaron relatos vivos. Uno no podía irse, debías hasta la vida. Trabajábamos con miedo, el sol rajaba la tierra y el capataz vigilaba. El guardia venía si Alcántara le avisaba, pero también había pequeñas resistencias. Obreros que escapaban por la noche, mujeres que reclamaban pagos, familias que escondían a los deudores. El miedo se volvió herencia. Incluso después de 1961, muchos evitaban hablar del tema. El silencio era una forma de protección. Recordar era peligroso. Contar hoy estas historias es un acto de justicia para que las nuevas generaciones comprendan el peso de ese miedo y reconozcan la dignidad de quienes lo enfrentaron. Capítulo 5. Represión, castigo y la cultura del silencio. El castigo era herramienta de Estado. No bastaba con el trabajo, había que imponer obediencia. Las cárceles rurales eran espacios de miedo, a veces un cuarto en el cuartel, otras la cárcel provincial. Bastaba con una orden del capataz para mandar a alguien preso por deuda o insubordinación. Los castigos físicos eran comunes: planazos con machete, golpes públicos, hambre y encierro. El objetivo era leccionar no solo al castigado sino a todos. El silencio fue otra forma de control. Aprendieron a no hablar, a no reclamar. El miedo sobrevivió a la dictadura, marcando generaciones. La migración forzada fue otra consecuencia. Muchos campesinos huyeron, dejando tierras y familias atrás. Fue un exilio interior, resultado de la violencia económica y política. Hablar de estas cosas hoy es resistir al olvido. Nombrarlas es honrar a quienes sufrieron en silencio. Conclusión: contar la historia del Sisal en Azua y de figuras como Alcántara no busca avivar odios, sino educar y recordar. El régimen de Trujillo no fue solo represión política en la capital, fue violencia cotidiana en el campo, fue deuda forzada, castigo ejemplar, miedo transmitido de padres a hijos. Rescatar estas memorias no es un ejercicio de venganza, es un acto de dignidad, un homenaje a quienes trabajaron con el machete en la mano y el miedo en el corazón. Educar sobre esto es construir una ciudadanía crítica, capaz de reconocer los signos del autoritarismo y de defender la libertad. Mientras se siga hablando de ellos, no estarán del todo vencidos ni olvidados. Gracias por acompañarnos a Exploramos Azúa de Compostela. Te invitamos a suscribirte, compartir este episodio y activar la campanita para no perderte lo que viene. En el próximo episodio seguiremos desenterrando lo que la historia dejó atrás. Esto es Dominicana Desenterrada.